Primera de Samuel, capítulo 2. Oración de alabanza de Ana. Luego Ana oró: Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Después Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Los hijos perversos de Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes, mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía. El sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: «Toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa», el sirviente insistía: «No, dámela ahora, o la tomaré por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: «Que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor». Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Ahora bien, Elí era viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: «He oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar para el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder?». Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en él de toda la gente.
Advertencia para la familia de Elí. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo, Israel. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera, y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él, mendigando dinero y comida dirán: les rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. El corazón de Ana se regocijó, no en Samuel, sino en el Señor. Ella mira más allá del regalo y alaba al dador. Se regocijó en la salvación del Señor y en la expectativa de su venida, el que es toda la salvación de su pueblo. Los fuertes pronto se debilitan y los débiles pronto se fortalecen, cuando así lo quiere Dios. ¿Somos pobres? Dios nos hizo pobres, lo cual es una buena razón para que estemos contentos y aceptemos nuestra condición. ¿Somos ricos? Dios nos hizo ricos, lo cual es una buena razón para que estemos agradecidos. Lo sirvamos alegremente y hagamos el bien con la abundancia que nos da. Él no respeta la sabiduría o las supuestas excelencias del hombre, sino que elige a aquellos a quienes el mundo considera necios, enseñándoles a reconocer su culpa y a valorar su salvación gratuita y preciosa. Esta profecía mira el reino de Cristo, ese reino de gracia del cual habla Ana, después de haber hablado extensamente del reino de la providencia. Y aquí es la primera vez que nos encontramos con el nombre de Mesías o su ungido. Los súbditos del reino de Cristo estarán seguros y los enemigos serán derrotados, porque el ungido, el Señor Cristo, es capaz de salvar y destruir. Samuel, consagrado al Señor de manera especial desde niño, fue empleado en el santuario en los servicios que era capaz de realizar. Al hacerlo con una disposición piadosa, se le llamaba servir al Señor. Recibió una bendición del Señor. Aquellos jóvenes que sirven a Dios lo mejor que pueden, Él les permitirá mejorar para que les sirvan de manera aún mejor. Elí evitaba los problemas y el esfuerzo. Esto lo llevó a consentir a sus hijos, sin usar la autoridad parental para restringirlos y corregirlos cuando eran jóvenes. Pasó por alto los abusos en el servicio del santuario hasta que se convirtieron en costumbres y llevaron abominaciones a sus hijos. En lugar de enseñar lo bueno a aquellos que participaban en el servicio del santuario, los incitaban a la maldad. Su ofensa se cometió incluso al ofrecer los sacrificios por los pecados, que tipificaban la expiación del Salvador. Los pecados contra el remedio, la expiación misma, son
los más peligrosos, ya que pisotean la sangre del pacto. La reprensión de Elí fue demasiado suave y amable. En general, nadie está más perdido que los hijos degenerados de personas piadosas cuando rompen las restricciones. Aquellos que permiten que sus hijos sigan un camino malo y no usan su autoridad para frenarlos y castigarlos, en efecto, los que honran más que a Dios. Que el ejemplo de Elí impulse a los padres a esforzarse en contra de los inicios de la maldad y a criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En medio de la sentencia contra la casa de Elí, se promete misericordia para Israel. La obra de Dios nunca fracasará por falta de manos que la lleven a cabo. Cristo es ese sumo sacerdote misericordioso y fiel, a quien Dios levantó cuando se desechó el sacerdocio levítico, quien siempre hizo la voluntad de su Padre, y para quien Dios edificará una casa segura sobre la roca, de manera que el infierno no prevalezca contra ella.